Le leo textual lo que me platicó. Hubo una consigna, fue un juez totalmente parcial. Agregó, el presidente de la República ha manifestado en diversas ocasiones que Rosario es un chivo expiatorio, por lo que me queda claro que no es del presidente esta consigna. Sin embargo, acusó, debe ser de otro funcionario de su gabinete quien tiene esta consigna de actuar en contra de Rosario Robles. ¿Qué le responde, presidente? Gracias. Más allá de que, por supuesto, que el Poder Judicial es autónomo y la Fiscalía ahora también autónoma, creo que lo que muchos mexicanos quieren saber es su opinión personal sobre el caso de Rosario Robles, ya que pues ella fue un miembro importante de la izquierda al final del siglo pasado, que fue colaborador suyo, incluso también del ahora canciller. Y la pregunta va para los dos. Una opinión, una reflexión personal sobre lo que ha sucedido con Rosario Robles, cómo pasó de la izquierda a uno de los gobiernos más corruptos de los últimos años y cómo ha terminado ahora en prisión. Pues en realidad en nuestro ADN, en nuestra cultura, hay corrupción y todas somos corruptos. No puede uno olvidar, a propósito de esta discusión sobre la corrupción, aquella declaración del presidente Enrique Peña Nieto cuando en una entrevista le contesta a León Krause y a Denise Merker que en realidad pues, la corrupción está en la cultura mexicana, que es el problema. Qué terrible suena esa declaración. Pues que no es cierto y que tengan la seguridad que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie y también no soy tapadera, o sea, es el justo medio. O sea, así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad. Voy a actuar con rectitud y tampoco voy a permitir que nadie del gobierno actúe de manera facciosa. Delante del gabinete. Inmediatamente se actúa. ¿Sí? Eso no se puede aceptar. Muy bien, una más porque me tengo que ir. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, SDP Noticias. Más allá de que, por supuesto, que el Poder Judicial es autónomo y la Fiscalía ahora también autónoma, creo que lo que muchos mexicanos quieren saber es su opinión personal sobre el caso de Rosario Robles, ya que pues ella fue un miembro importante de la izquierda al final del siglo pasado, que fue colaborador suyo, incluso también del ahora canciller. Y la pregunta va para los dos. Una opinión, una reflexión personal sobre lo que ha sucedido con Rosario Robles, cómo pasó de la izquierda a uno de los gobiernos más corruptos de los últimos años y cómo ha terminado ahora en prisión. Creo que no es conveniente, ¿no? Una opinión así, personal, directa. Yo sí, puedo decir que todo esto debe de llevar a la reflexión acerca de la importancia de los principios, de los ideales, de no caer en la tentación de la búsqueda del poder por el poder o del dinero. Eso no es lo importante en la vida. Lo importante en la vida es la honestidad, la integridad, el dejar ejemplo de rectitud a los hijos. Eso es lo más importante. Y se deben de resistir todas las tentaciones del poder. No marearse con el poder, aun cuando dicen de que es muy difícil,
que la gente cambie o que no cambie, en este caso, yo sostengo que sí se puede, si está uno bien anclado, si tiene uno principios, tiene uno ideales, se pueden resistir todas las tentaciones del poder. Hay quienes dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos, por no decir otra cosa, los vuelve locos. Entonces, ¿cuándo es que se resisten todas esas tentaciones? ¿Cuándo es cuando no aplica aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? ¿Cuándo se entiende que el poder solo se convierte en virtud? Solo sirve y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando hay ideales, cuando hay principios. Eso es lo más recomendable. ¿Qué culpa tienen los hijos de un papá corrupto? O sea, ¿por qué tienen que cargar con esa mancha que no se quita ni con todo el agua de los océanos? Ya no se va a quitar, porque no es que no va a haber corrupción y que vamos a erradicar la corrupción así, de que no se roben el dinero en el gobierno, que es dinero del pueblo. No es nada más eso. No, es que va a quedar la mancha y no se va a quitar ni con todo el agua de los océanos, porque eso es lo que más ha dañado a México, la corrupción, la deshonestidad. Es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica, de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia, la corrupción. Entonces, por eso, acabarla, pues, erradicarla. Ese es nuestro propósito. Y es muy lamentable todo esto. O sea, no es también para festinar, no es para hacer campañas de linchamiento, porque también hay mucha hipocresía, ¿no? Ahora, que cae alguien, ¿no?, en desgracia, los mismos que le aplaudían ahora se ensañan. No hay que hacer leña del árbol caído. Cuando observamos que durante su mandato, bajo el manto protector de ese argumento, todos somos corruptos, se desviaron más de 9,000 millones que no estaban destinados a construir un aeropuerto o destinados a construir una carretera o un puerto. Era dinero que tenía que haber llegado a manos de las y los más pobres de nuestro país. 9,000 millones de pesos arrebatados a quien más necesidad tiene. Nos entendemos con lo de cataduras espirituales. Sí, desde luego que el que le da una mordida a un agente de tránsito es un corrupto, no lo voy a discutir. Desde luego que el que va y hace un trámite en una ventanilla, ¿no?, y para que le agilicen el asunto da dinero, o el que quiere sacar copias en un juzgado y también da una mordida, son actos de corrupción que tendríamos que erradicar. Pero ese acto de corrupción es infinitamente pequeño, polvo de estrellas, a comparación de esta galaxia que significa la desviación de más de 9,000 millones, dice la Auditoría Superior de la Federación, del dinero que iba a las pobrezas más vulnerables de nuestro país. Ahí sí estamos hablando de monstruosidades, de inmoralidades que no alcanza a veces la cabeza a comprender. Y por tanto, es sobre estos casos, sobre estos asuntos, donde
la ley y la autoridad debe ser implacable. El problema del país sí es la corrupción, pero la corrupción es una planta que florece en un territorio de impunidad. ¿Qué quiere decir impunidad? Que no hay castigo. Si sabemos que no hay castigo, entonces nos comportamos con flexibilidad, con lisonja, con barbaridad. Pues si queremos acabar con la impunidad para que se acabe la corrupción, debe haber casos ejemplares y castigos ejemplares, hasta las últimas consecuencias contra esas personas que desviaron 9,000 millones de pesos que tenían que haber llegado a la niña más pobre de Chiapas, a la indígena más pobre de la Sierra Tarahumara, a quien hoy vive con indigencia las grandes ciudades. Era para ellos, no para ustedes, señores, para sus vestidos, sus departamentos, sus carros, sus abusos. Por eso, casos como el de Rosario Robles o como el de Emilio Lozoya se nos están volviendo emblemáticos. Nos van a educar en la lucha contra la corrupción. Por el precedente que fijan, merecen la lupa de todas y de todos nosotros.